Cuando ocurre un desastre, se convierte en noticia en todo el mundo, ya sea por la escala o por el espectáculo. Mira los escombros, mira todos los escombros. El costo financiero o las vidas perdidas. Estos eventos masivos llenan a la humanidad de fascinación y miedo. En esta serie, analizamos algunos de los mayores desastres que han azotado el planeta. El huracán Katrina, la tormenta monstruosa, bajó durante la noche, pero sigue siendo una tormenta muy peligrosa. Durante la próxima hora, veremos la devastación causada por vientos que superan la velocidad de un coche de carreras, enormes tormentas que cubren medio continente y ciclones que dejan caer el equivalente a un año de lluvia en un solo día. Abróchense los cinturones y agárrense a algo seguro, porque hoy vamos a ver los 10 huracanes más importantes de todos los tiempos. Huracanes, ciclones, tifones. Estos son solo diferentes nombres utilizados en todo el mundo para las tormentas tropicales que generan vientos de más de 118 km por hora. Estas tormentas solo pueden formarse sobre el agua, es decir, 26 grados centígrados o más, restringiéndolos a la zona entre los trópicos. Y liberan una cantidad gigantesca de energía. Creo que esta es una tormenta muy aterradora, incluso para las personas que han estado en muchas tormentas. Con vientos que superan los 150 km por hora y lluvias tan intensas que pueden inundar regiones enteras hasta en 1 metro por día, el huracán promedio libera suficiente energía para abastecer a todo el mundo durante meses. Estos son algunos de los eventos climáticos más intensos, destructivos y mortales del planeta. Para determinar el evento de tormenta número 1, analizaremos todos los aspectos de estas megatormentas. Estos incluyen su tamaño, velocidad y potencia, así como los costos humanos y financieros. También consideraremos algunos de sus sorprendentes efectos secundarios. Entonces, a medida que se acumulan las nubes de tormenta, echemos un vistazo al número 10 de nuestra lista. En el número 10, tenemos un ciclón que sacudió el estado de Florida en 1992, el huracán Andrew. Como todos los ciclones tropicales, Andrew comenzó cuando el aire sobre el agua cálida se elevó rápidamente, empujando el aire más frío hacia abajo y formando vientos ciclónicos. Luego, a medida que la tormenta en desarrollo se acercaba a las cálidas aguas de las Bahamas, de repente ganó fuerza. Luego, en poco más de 24 horas, escaló a la categoría de huracán más fuerte, categoría 5. Después de dejar un rastro de destrucción en varias islas de las Bahamas, Andrew tocó tierra en el sur de Florida, donde causaría la mayor parte de su daño. Florida está acostumbrada a los huracanes. De hecho, el 88% de todos los huracanes que tocan tierra en los Estados Unidos huelga en Florida o Texas. Entonces, ¿qué hizo que Andrew se diferenciara de todos los demás? Una palabra: carnicería. Los vientos alcanzaron la increíble cifra de 280 km por hora, destruyendo todo a su paso. En su viaje de 12 horas a través de Florida y Luisiana, Andrew destrozó miles de casas. Incluso los edificios más fuertes no pudieron resistir la fuerza del ciclón. Peor aún les esperaba a miles de floridanos que vivían en casas móviles. Las casas móviles que estaban en Andrews Pass no tuvieron ninguna posibilidad, reducidas a fragmentos. Miles de familias lo perdieron todo. Se estima que 25,000 personas abandonaron Florida de forma permanente. Sin embargo, los huracanes son indiscriminados, por lo que la propia naturaleza también fue castigada. En los Everglades, se llenaron 30,000 hectáreas de árboles, lo que hizo que el paisaje fuera irreconocible y cambió todo un ecosistema durante una generación. En Luisiana, el pantano sufrió terriblemente. Casi 200 millones de peces de agua dulce murieron y 15,000 barcos fueron destruidos. Algunas empresas nunca se recuperarían.
No tienes que tener tu casa destruida para perderlo todo. Afortunadamente, los huracanes no pueden viajar muy lejos una vez que se mueven tierra adentro. Funcionan con el agua caliente del mar, por lo que una vez que pierden el acceso a su combustible oceánico, todo lo que hacen es perder grandes cantidades de energía, pero ese hecho por sí solo no hace que las áreas del interior sean seguras. En un giro mortal, Andrew causó aún más muerte y devastación cuando generó más de 60 poderosos tornados que arrasaron los estados vecinos. Baptist Hospital, donde las víctimas del huracán Andrew están llegando por docenas. Durante el tiempo que estuvimos allí, había 50 personas apiñadas en la sala de emergencias. Para cuando Andrew y todos sus vástagos agotaron su energía, 65 personas habían muerto. En ese momento, los expertos evaluaron los daños en $25.000 millones, el equivalente a los $55.000 millones actuales. El huracán Andrew sigue siendo considerado uno de los huracanes más destructivos de la historia de Estados Unidos. En el número 9, tenemos una entrada que técnicamente no es un huracán. La gran tormenta que causó devastación en el Reino Unido y Francia en 1987. Debido al agua cálida y los vientos constantes necesarios para formar tormentas tropicales, es muy raro que toquen tierra tan al norte como Europa. Pero las tormentas subtropicales pueden traer vientos huracanados. Esta tormenta incluso enseñó a los meteorólogos un par de cosas. A pesar de lo que Michael Fish, de la BBC, dijo al público británico en el noticiero de la noche. Hoy temprano, aparentemente una mujer llamó a la BBC y dijo que escuchó que había un huracán en camino. Bueno, si estás viendo, no te preocupes, no lo hay, pero dicho esto, la verdad era que las fuerzas huracanadas estaban en camino e iban a causar estragos. Al menos 17 personas han muerto y cientos han resultado heridas por las peores tormentas que han azotado Gran Bretaña en casi 300 años. Cuando la tormenta azotó el norte de Francia y el sur de Inglaterra en la madrugada del 16 de octubre, trajo vientos de hasta 130 kilómetros por hora. Esa fue la fuerza de un huracán de categoría 3. Este tipo de tormenta solo ocurre una vez cada 200 años. Estos vientos que ocurren una vez cada 200 años fueron causados por un fenómeno no descubierto en ese momento llamado chorro de picadura. Un chorro de picadura ocurre cuando aire muy frío cae en un frente de tormenta y agrega potencia, y en esta ocasión, mucha potencia. Miles de edificios resultaron dañados, los barcos naufragaron en los puertos y más de 15 millones de árboles fueron arrancados de raíz. Una cifra tan alta que sacudió la confianza en el mercado mundial de la madera. Había caos por todas partes. Afortunadamente, la tormenta golpeó en medio de la noche, cuando la mayoría de las personas están seguras en casa. Como resultado, la pérdida de vidas fue relativamente baja, solo 18 muertos en el Reino Unido y 22 en Francia, pero ese fue el único buen momento que demostró la tormenta. Gran Bretaña se despertó con una red de transporte paralizada, millones de personas no pudieron ir a trabajar, y como resultado, la bolsa de valores de Londres cerró temprano. Normalmente, eso sería un inconveniente más que un problema, pero en esta ocasión, la bolsa de Nueva York se encontraba en medio de un desplome histórico. La incapacidad de Londres para responder a Wall Street afectó a los mercados de todo el mundo. Londres no pudo reaccionar hasta que su mercado reabrió el lunes siguiente. Ese día se conoció como el lunes negro. Durante los días posteriores a la tormenta, se borraron más de $4 billones de los exchanges de todo el mundo. Millones de personas quedaron en bancarrota. Pero los expertos dicen que no se limitará a... ¿Habría sucedido eso si no hubiera golpeado la gran tormenta? Es imposible decirlo. Pero si atribuimos algo del lunes negro a la gran tormenta, eso la convertiría, de lejos, en la tormenta más costosa de la historia de la humanidad. Cuando los huracanes azotan regiones de pobreza, el peligro que representan se magnifica y el daño se multiplica. Eso es lo que sucedió con el número 8 de nuestra lista, el ciclón Idai de 2019. La mayoría de las veces, los ciclones que se forman sobre las aguas del Océano Índico se acercan a las costas africanas y luego se dirigen nuevamente hacia el oeste, pero Idai, vestido de naranja, cambió de rumbo y dio la vuelta para golpear el continente.
Durante 2 semanas en marzo de 2019, la tormenta tropical que se convirtió en el ciclón Idai aterrorizó a Mozambique, Zimbabue y Malawi en el sudeste de África. Aunque sus vientos de 190 km por hora fueron mucho más débiles que los del huracán Andrew. En la ciudad portuaria mozambiqueña de Beira. En toda la región, cientos de miles de hogares fueron destruidos y millones quedaron sin hogar. Murieron más de 1000 personas, muchas de ellas por los escombros que volaban desde estas casas destartaladas. Estas cifras podrían ser mucho mayores, ya que son imposibles de verificar. Las casas estaban hechas a mano y los registros estaban incompletos. Sin embargo, los peores daños fueron causados por las inundaciones. El sur de África estaba sumido en la sequía, y ese suelo seco es propenso a las inundaciones. Mientras los huracanes están en el mar, recogen grandes volúmenes de agua, y tarde o temprano lo que sube tiene que bajar. La lluvia está dificultando mucho el trabajo de Chisinau. Las lluvias torrenciales de Idai causaron grandes problemas, pero fue la marejada ciclónica del ciclón la que provocó el Armagedón. Todas las tormentas tropicales generan marejadas ciclónicas, una combinación de los fuertes vientos que empujan el agua superficial y la baja presión del aire que hace que el nivel del mar aumente. Esta combinación hace que las mareas sean significativamente más altas de lo normal. Como resultado, el agua a veces puede surgir cientos de kilómetros tierra adentro. Así es como se ve la marejada ciclónica, es una inundación repentina que se mueve rápidamente y crece. En Mozambique, una marejada ciclónica de 4,5 metros golpeó una región donde gran parte de la tierra está por debajo del nivel del mar. Las inundaciones eran tan vastas que se podían ver desde el espacio. Ciudades enteras quedaron completamente incomunicadas. Una de las ciudades más importantes de Mozambique, Beira, fue prácticamente destruida en su totalidad. La infraestructura del país destrozada, arrasada. El país quedó de rodillas. Vidas de personas destrozadas y destruidas. El ciclón tropical Kenneth azotó el miércoles las Islas Comoras, frente a la costa este de África. Increíblemente, solo 6 semanas después, mientras los sobrevivientes intentaban salvar lo que podían de sus comunidades destrozadas, fueron golpeados por el ciclón Kenneth. La única razón por la que era menos destructivo era simplemente que quedaba poco por destruir. Fuertes lluvias y fuertes vientos, derribó casas, árboles. El impacto de Idai fue tan generalizado y devastador que, un año después, más de 100.000 personas seguían sin hogar, y 9 millones no tenían acceso a agua potable. Miles de personas han tenido poca o ninguna comida, medicinas y otros artículos de primera necesidad. Se estima que el ciclón Idai mató a poco menos de 2.000 personas. Dejó sin hogar a 3 millones de personas y causó más de $2.000 millones en daños. Pero eso es $2.000 millones en un país donde el salario promedio es de menos de $10 por semana. Comparativamente, el daño causado fue de cientos de miles de millones de dólares. Como demostró Idai, no es solo la fuerza del huracán lo que cuantifica su impacto. La fortaleza relativa de la economía de la región puede ser un factor igual de importante. Ahora mismo, es lo peor que he visto. Puedo escuchar el desprendimiento de los techos de los edificios aquí en San Juan. Si un huracán se dirige hacia ti, tu mejor consejo es que te apartes de su camino, pero nuestra tormenta número 7 muestra que eso no siempre es posible. Fue el huracán María el que azotó a Puerto Rico en 2017. Puerto Rico es un pequeño territorio estadounidense densamente poblado en el borde del Caribe, y justo en medio de un punto caliente de huracanes. La mayoría de las veces, el diminuto tamaño de la isla juega a su favor, y solo sufre golpes de refilón cada 6 o 7 años. Pero cuando vives en el camino de los huracanes, tarde o temprano, tu suerte se va a acabar. Y en septiembre de 2017, la suerte se volvió en contra de Puerto Rico a lo grande. La fuerza de los huracanes se mide de las categorías 1 a 5 en la escala de Saffir-Simpson. Un poderoso huracán María que toca tierra en este momento en Puerto Rico
Uno de ellos son los vientos bastante débiles de 63 km por hora y los vientos de más de 251 km por hora etiquetados como de categoría 5. Los vientos pueden ser mucho más rápidos que eso, pero la escala se detiene en 5 porque el hecho es que, una vez que se supera ese umbral, el daño es completo. 2 semanas antes, Puerto Rico acababa de ser azotado por la cola de un huracán de categoría 5 llamado Irma. Luego llegó María, y la isla fue devastada por otro avión de categoría 5 que aterrizó con toda su fuerza y causó estragos. El ojo de la tormenta, famoso por su espeluznante calma, pero rodeado por los vientos más poderosos ubicados en la pared del ojo, estuvo directamente sobre tierra durante la duración del paso de María. Al principio, durante lo que se llama un ciclo de renovación de la pared del ojo, el ojo triplicó su tamaño, lo que hizo que la tormenta fuera mucho más poderosa, con vientos intensificados en un diámetro de más de 80 kilómetros. Puerto Rico tiene solo 56 kilómetros de ancho. A medida que María cortaba una franja de un extremo a otro de la isla, pasaba por encima de las montañas. Estos sirvieron para ralentizar los vientos, pero exprimieron cada vez más la lluvia de la tormenta. Algunas zonas recibieron hasta 1 metro de lluvia en 24 horas. Eso es alrededor de 1 millón de toneladas de agua por cada milla cuadrada. Eso es el equivalente a que una piscina olímpica se vacíe en un área del tamaño del Central Park de Nueva York cada 90 segundos durante todo un día. Durante todo el día, camiones del ejército iban y venían a través de las aguas de la inundación, sacando a las personas que habían pasado 24 horas aterradoras, primero en la tormenta, luego en las inundaciones y luego esperando que llegara la ayuda. Los arroyos se transformaron instantáneamente en ríos, y lo que una vez fueron carreteras y plazas se convirtieron rápidamente en lagos. El avance de María fue frenado por las montañas, lo que provocó que la tormenta se prolongara sobre la isla y azotara sus comunidades con vientos y lluvias continuas. Para cuando la tormenta había avanzado, casi cada uno de los 3,4 millones de residentes sintió su impacto. Y es por eso que, en este barrio cerca de la capital, todo ha desaparecido. La vecina isla de la República Dominicana, de hecho, todas las casas de la isla resultaron dañadas y todos sus cultivos destruidos. Los daños se evaluaron en más del doble de todo el PIB de la pequeña nación. Les obligó a cambiar toda la base de su economía. Todo el país ha quedado reducido a un campo de escombros. Puerto Rico sufrió gracias a su población dramáticamente más alta y más densamente poblada. Más de 3.000 personas murieron, y pasaron muchos meses antes de que se restablecieran por completo la electricidad y las comunicaciones. El daño se estimó conservadoramente en $90.000 millones. Para los puertorriqueños y las islas que los rodean, esos pocos días con María probablemente determinaron su suerte en las décadas venideras. Para tener una idea de lo que podría deparar el futuro para Puerto Rico, solo tenemos que mirar a los países de Honduras y Nicaragua que fueron azotados por nuestra tormenta número 6 en 1998, el huracán Mitch. Centroamérica es una de las regiones más empobrecidas del mundo, y Honduras, uno de sus países más pobres. Si era objeto de un golpe directo de un huracán, siempre iba a ser malo. Pero el huracán Mitch fue catastrófico. Formado en el corazón del Caribe, Mitch es un monstruo. Al acercarse a Centroamérica, tenía un ojo de 30 kilómetros de diámetro y más de 80 kilómetros de ancho. Fue una tormenta de categoría 5, con vientos que alcanzaron los 300 kilómetros por hora. Claramente, dondequiera que esta supertormenta tocara tierra, seguirían serios problemas. Entonces, de repente, se desaceleró. Para cuando Mitch golpeó Honduras, sus vientos habían disminuido a la categoría 2, y parecía que el desastre podría evitarse. Pero eso fue antes de que empezara a llover.
A medida que la tormenta crecía hasta alcanzar un gran tamaño y potencia sobre el mar Caribe, engulló miles de millones de galones de agua de mar. A medida que disminuía la velocidad, ya no podía retener el agua. La lluvia que siguió fue inevitable. El diluvio duró 3 días completos. Durante esos 3 días, se informó que la medida oficial más alta de lluvia en algunas regiones fue de 2 metros de lluvia por día. Ningún lugar de la Tierra podría resistir semejante cataclismo. Eso es lo que enfrentaron los habitantes de Honduras y la vecina Nicaragua. Y, por supuesto, está la necesidad imperiosa de alimentos y medicinas. Sin ella, estas personas no podrán ayudarse a sí mismas. Comunidades enteras fueron destruidas en cuestión de horas por deslizamientos de tierra e inundaciones con agua de 12 metros de profundidad. A nivel nacional, Honduras perdió el 75% de su red de transporte y todos sus cultivos, y dejó sin hogar a una cuarta parte de su población. 2 millones de personas quedaron en la indigencia a causa de las lluvias. Pueblos donde ya no existen hogares y familias enteras. El presidente Flores, que había estado supervisando una economía en crecimiento, afirmó que esta sola tormenta le había costado a su país 50 años de progreso. Los huracanes pueden borrar la historia y devastar el futuro al mismo tiempo. A pesar de la velocidad relativamente débil de los vientos de la tormenta, más de 11.000 personas murieron en Honduras y Nicaragua, y otras tantas figuraron como desaparecidas. El huracán Mitch se convirtió en el huracán más mortífero del Atlántico en más de 200 años. Los daños a la propiedad y la infraestructura ascendieron a miles de millones. Pero cuando toda la economía de una nación se ve pulverizada por un evento como este, es imposible poner una cifra real de las consecuencias económicas. 25 años después, esos países siguen sufriendo las secuelas del Mitch. En el número 5, vamos a ver qué sucede cuando un huracán golpea la ciudad más rica del mundo, el huracán Sandy, que azotó Cuba, Haití y Estados Unidos en 2012. Hay algo potencialmente aterrador que se está gestando en el Océano Atlántico. Las condiciones de este año son similares a las de 1991, el año de la tormenta perfecta. Las imágenes satelitales modernas y la tecnología de modelado permiten a los meteorólogos predecir con mayor precisión qué tormentas probablemente se conviertan en huracanes y predecir las trayectorias que probablemente tomarán. Sin embargo, estos ciclones aún pueden ofrecer algunas sorpresas impredecibles y Sandy tuvo muchas. Esa no es una muy buena dirección, es muy inusual. Lo observamos. Está bien, es genial tenerte con nosotros esta noche, Sam. Gracias. En octubre de 2012, fue un huracán de categoría 3 que tocó tierra muy rápidamente en Cuba, Haití y Jamaica. Sandy causó daños generalizados en estas islas, destruyendo áreas pobladas y dejando a más de 200.000 personas sin hogar, pero sorprendentemente, solo causó 60 muertes. Después de su viaje a través de esas islas, Sandy parecía estar apagándose, estaba en camino de convertirse en otro huracán bastante estándar en el Atlántico, pero la trayectoria de Sandy la llevó a Estados Unidos y lo que sucedió después la convirtió en histórica. Y ahí es cuando las cosas definitivamente podrían complicarse un poco. Gracias a las aguas inusualmente cálidas a lo largo de la costa este de los Estados Unidos, Sandy recuperó su fuerza y su estatus de huracán, inundando todos los estados costeros hasta la frontera con Canadá. La región del Atlántico Medio se está preparando para Sandy, un monstruo de movimiento lento de tamaño y alcance sin precedentes. Este es un fenómeno raro, pero no inaudito. Sin embargo, cuando golpeó el noreste de los Estados Unidos, se combinó con una tormenta de aire frío que bajaba del norte para formar lo que se llamó en ese momento, una tormenta Franken. Chapoteando sobre los diques de la punta de Manhattan. Consistía en nieve, viento y lluvia. Estadísticamente, Sandy es la tormenta más grande jamás registrada. Tenía vientos huracanados de 1.600 kilómetros de diámetro.
El tamaño de la tormenta habría cubierto toda Europa central, desde Edimburgo hasta Marsella y desde Barcelona hasta Berlín. Una tormenta con tanto poder y furia solo podía ser fatal. Cuando Sandy tocó tierra en la costa de Nueva Jersey, tenía las condiciones perfectas para una marejada ciclónica igualmente monstruosa. La llegada a tierra se produjo por la noche, durante la marea alta y durante la luna llena, lo que la convierte en la más alta de las mareas altas. Nunca antes había estado tan alto. La marejada ciclónica se midió a 5 metros y se desplazó 800 kilómetros tierra adentro. Aquí abajo, está casi completamente oscuro. La tormenta fue tan poderosa que los residentes de la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, solo pudieron acurrucarse para tomar una siesta. La Gran Manzana fue gravemente afectada en el centro de la ciudad. El Bajo Manhattan, normalmente vibrante y bullicioso, ahora parece inquietantemente sacado de una película de desastres. El metro y otras redes de transporte estuvieron cerradas durante días, algo cada vez más raro para un sistema que suele funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante todo el año. Grandes áreas de Manhattan se inundaron. Sandy fue un verdadero cataclísmico para la ciudad. En todo el este de Estados Unidos, 233 personas murieron, 650.000 hogares fueron destruidos y 8 millones de personas se quedaron sin electricidad. Sandy causó $70.000 millones en daños a la propiedad. El costo para la economía, medido en miles de millones por día, nunca se calculó. Para la escala de destrucción, la pérdida de vidas fue relativamente baja. Si esta monstruosa tormenta hubiera girado a la izquierda en lugar de a la derecha, golpeando a los países centroamericanos más pobres, el número de muertos habría sido inimaginable. El registro de ciclones comenzó en el año 957 después de Cristo. Desde entonces, se han registrado más de 12.000 ciclones. La mayoría de ellos no entraron en esta lista, pero hay algunas tormentas notables que estuvieron cerca. Estos son los récords. El ciclón Olivia, que azotó Australia Occidental en 1996, tiene las ráfagas de viento más rápidas registradas, alcanzando unos increíbles 420 km por hora, que es más rápido que la velocidad de un IndyCar de F1. En 2013, el supertifón Haiyan devastó Filipinas. Con vientos estimados en 315 km por hora, se considera uno de los tifones más fuertes jamás registrados en la región. En las islas, nada podía resistir su poder y su furia. El ciclón Yacinth sumergió la isla Reunión en 1980. Durante un periodo de 2 semanas, dejó caer 6 metros de lluvia, que fue más de lo que María, Mitch y Nina juntos. Y por último, en 1994, el huracán Ian estableció el récord por ser el más duradero y el más transitado. Ian viajó de África a América Central, cruzó el Pacífico y luego viajó lo suficientemente al oeste como para ser clasificado como un tifón. El huracán Ian duró 31 días y recorrió 13.000 kilómetros, todos ellos en el mar. Estas son estadísticas aterradoras, pero la parte más aterradora es que es casi seguro que se romperán todos estos récords. Hasta ahora, el daño y la destrucción que hemos visto han sido en gran medida inevitables. Pero en algunas tormentas, hay factores humanos que contribuyen a la catástrofe. Ese fue el caso de nuestro número 4, el tifón Nina en China. Nina golpeó en medio de la temporada de tormentas de 1975. Ya había causado daños considerables en Taiwán, antes de volver a tocar tierra en el sur de China.
China está acostumbrada al tipo de vientos que acompañan a los tifones. Los vientos de Nina eran relativamente débiles, registrando velocidades de solo 180 km por hora. La provincia de Henan quedó totalmente devastada. El primer día, Nina dejó caer 1 metro de lluvia sobre China. Eso es más lluvia de la que un país como el Reino Unido espera ver en un año completo. El diluvio fue suficiente para causar inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra. La provincia de Henan tiene cientos de presas que se construyeron para proporcionar electricidad a la región. Fueron construidos con estándares rigurosos y se espera que resistan el tipo de lluvia que solo ocurre una vez cada 1000 años. Esos estándares no estaban ni cerca de lo que estaban siendo expuestos. Bajo el increíble peso adicional de toda esa agua extra, 62 de las presas de la región colapsaron, liberando enormes paredes de agua que no se inundaron sin más. Borraron del mapa ciudades y pueblos. 12.000 kilómetros cuadrados de tierra, un área del tamaño de Hawái, quedaron inundados de agua. Más de 30 ciudades quedaron completamente inundadas y aisladas del resto del mundo. La cifra oficial de muertos por el tifón Nina asciende a 240.000. Aunque algunas estimaciones sitúan la cifra por encima del millón, el secretismo del Estado chino probablemente significa que nunca sabremos la cifra real. Los costos de los daños por la destrucción ascenderían a decenas, si no cientos de miles de millones de dólares. Para un país verdaderamente industrializado, fue un nivel de devastación sin precedentes. Las inundaciones y las muertes eran inevitables dadas las lluvias históricas. Sin embargo, si las represas no hubieran estado allí en primer lugar, las inundaciones habrían sido más catastróficas. Los ingenieros chinos tomaron todas las precauciones. Pero el acero y el hormigón no tienen ninguna posibilidad cuando se enfrentan a todo el poder brutal de la naturaleza. Si el tifón Nina mostró fallas humanas inevitables, nuestro número 3 demuestra el daño que puede causar la negligencia absoluta. Es el ciclón Nargis de 2008. Asia es el verdadero semillero de la actividad ciclónica. Las aguas cálidas de los océanos Índico y Pacífico y el aire cálido durante casi todo el año significan que estas áreas están en alerta constante por el próximo tifón o ciclón. Al menos, la mayoría de los países lo son. Cuando el ciclón Nargis se formó en el Océano Índico en abril de 2008, justo al comienzo de la temporada de tormentas de la región, las autoridades indias advirtieron a todos sus vecinos que prestaran mucha atención. La mayoría de los países lo hicieron. Los pescadores indios amarraban sus barcos. Los productores de arroz de Bangladesh cosechaban apresuradamente por temor a la escasez de alimentos. Sin embargo, los gobernantes militares de Myanmar no hicieron nada. Y miles de sus ciudadanos pagarían el precio. Como ocurre con tantos otros ciclones, no fue la intensidad de los vientos lo que causó los mayores problemas. Los vientos alcanzaron un máximo de 215 km por hora, pero una serie de factores se combinaron para hacer de este uno de los ciclones más mortíferos registrados. El 2 de mayo, Nargis tocó tierra lo suficientemente cerca del delta del Irrawaddy como para causar una marejada ciclónica masiva de más de 5 metros de altura. El agua corrió por encima de las riberas e islas densamente pobladas y viajó 50 kilómetros río arriba. El daño fue catastrófico. El 95% de todos los edificios de la zona fueron destruidos y 90.000 personas murieron. Naciones Unidas dice que ha hecho una oferta formal para enviar ayuda, pero la junta militar que gobierna no ha respondido. Además, 50.000 personas de la zona fueron declaradas desaparecidas, y nunca se encontró. Una vez que el número de muertos o desaparecidos alcanzó las 140.000 personas, las autoridades supuestamente dejaron de contar. Con tantos muertos y millones más sin hogar, la necesidad de ayuda era primordial.
Ofrecemos un potencial para una capacidad tremenda. Estábamos listos, estábamos bien entrenados, estábamos bien informados y listos para ejecutar en cualquier momento. Pero la Junta aislada se resistió a casi todas las ofertas externas de ayuda. Channel 4 News ha obtenido estas nuevas imágenes de la desesperación en Lebjute, una de las zonas más devastadas del delta. Una situación ya de por sí sombría empeoraba a medida que los sistemas de alcantarillado desbordados reventaban y destruían todos los cultivos del delta. Los supervivientes, que ya estaban sin refugio, se quedaron sin comida ni agua potable. Después de 2 largas semanas, los líderes de Myanmar finalmente permitieron que la ayuda extranjera ingresara al país, solo para verse frustrados por un terremoto masivo en el área del sur de China llamada Sichuan. El terremoto destruyó gran parte de las carreteras de la zona y retrasó aún más la valiosa ayuda. Afortunadamente, el flagelo de las enfermedades no llegó a la población como temían los organismos internacionales. La fuerza de la marejada ciclónica y la pobreza de la región significaban que la muerte y la destrucción a gran escala eran casi inevitables. Pero es imposible decir cuántas vidas se podrían haber salvado si la Junta hubiera avisado a su pueblo con suficiente antelación y hubiera permitido que la ayuda extranjera ayudara de inmediato. Hoy en día, la cifra oficial de 138.000 muertos lo convierte en uno de los ciclones más mortíferos registrados, pero no cabe duda de que la cifra real es muy superior. Ese fue el punto en el que dejaron de contar. Algunos estiman que la cifra se acerca a los 300.000. Los ciclones rara vez necesitan la ayuda de las personas para causar estragos. Lamentablemente, este fue un ejemplo de personas que empeoran una mala situación. Incluso los países más ricos de la Tierra pueden soportar la furia de la naturaleza y empeorarla. Presentamos el número 2 de nuestra lista de 2005, el huracán Katrina. El agua entra en la habitación a través de la rejilla de ventilación del aire acondicionado. Katrina fue el huracán más famoso y filmado de todos los tiempos. Jim Reed y yo estamos en Gulfport. Irónicamente, no fue el huracán más poderoso, más destructivo o más mortal que haya azotado a los Estados Unidos. Katrina parecía una tormenta tropical que se estaba apagando a medida que se acercaba al Golfo de México en agosto de 2005. Luego, las condiciones favorables hicieron que ganara fuerza rápidamente hasta convertirse en una tormenta de categoría 5 con vientos de 280 km por hora. De repente e inesperadamente, Katrina dio media vuelta y se dirigió hacia la costa del Golfo de Estados Unidos. Aunque el huracán fue degradado a categoría 3, las autoridades actuaron rápidamente. Por la presente, se ordena a todas las personas que evacúen inmediatamente la ciudad de Nueva Orleans. En Nueva Orleans se emitió una orden de evacuación obligatoria poco frecuente, en la que se advirtió a los que optaron por quedarse que escribieran sus nombres y números de seguro social en el muslo con marcadores permanentes para que las autoridades pudieran identificar sus cuerpos. Desearía tener mejores noticias, pero nos enfrentamos a una tormenta que muchos temen. Y a pesar de que estaban advertidos y sabían lo que se avecinaba, los resultados seguían siendo impactantes. Nueva Orleans fue construida hace 300 años sobre un cuenco natural, con gran parte de la zona situada por debajo del nivel del mar. Para prevenir inundaciones, en la década de 1960, el US, los ingenieros del ejército construyeron una serie de diques que controlarían el agua. Deberían haberse construido a una profundidad de 12 metros, pero en un intento de ahorrar dinero, se construyeron a solo una profundidad de 6 metros en lugar de 12. Su fracaso era inevitable, y cuando se enfrentaron a la marejada ciclónica de Katrina, fracasaron rápidamente. En cuestión de horas,
el 80% de Nueva Orleans terminó bajo hasta 3 metros de agua. La mayoría había prestado atención a la advertencia de huir. Algunos habían optado por no evacuar y otros no habían podido. Aprendimos que evacuar por completo una gran ciudad es un desafío monumental. Decenas de miles de personas quedaron varadas en una ciudad inundada y abandonada. Los medios de comunicación transmitieron en vivo al mundo las luchas de los sobrevivientes. Poniendo de manifiesto el poder de los huracanes, esta fue una tormenta lo suficientemente fuerte como para poner de rodillas a un país superpotencia. Los supervivientes se acurrucaron en cualquier terreno más alto que pudieran encontrar. Algunos usaron pasos elevados, otros usaron tejados, y miles de personas se reunieron en el estadio de fútbol Superdome de la ciudad, que se convirtió en el infierno en la tierra. Han tardado horas y horas en llegar hasta aquí. Hemos estado esperando horas. Es simplemente repugnante y frustrante y nosotros somos seres humanos y nos tratan como si fuéramos criminales. La violencia estalló y no hubo suficiente seguridad para detenerla. Tuvimos víctimas de violación, tuvimos víctimas de agresión. Es difícil para mí creer que esto es Estados Unidos, así que la gente aquí se siente asustada por lo que esta noche va a traer y se siente descuidada por los funcionarios de su gobierno. Los esfuerzos de rescate para los desesperados comenzaron en serio. En realidad, fue en parte rescate y en parte salvamento. Los rescatistas utilizaron botes para ir de puerta en puerta en los barrios sumergidos que albergaban a la población negra y en gran parte pobre de la ciudad. Las paredes de las casas registradas estarían marcadas con detalles de quién las había registrado y cuándo, y si se encontraban cuerpos o sobrevivientes. Aunque se cometieron algunos errores. Muchas de estas marcas permanecen hasta el día de hoy, un duro recordatorio de uno de los puntos más oscuros de la historia reciente de Estados Unidos. La cifra final de muertos fue de poco más de 1.800. La tragedia de eso es superada por el hecho de que la mayoría de las muertes eran evitables. El costo, sin embargo, fue monumental. El dinero para la ayuda y la recuperación, que aún no se ha completado, superó los $150.000 millones. Este fue el daño causado por un huracán de categoría 3. Irónicamente, si Katrina hubiera mantenido su categoría 5 y vientos de 280 km por hora, el daño podría haber sido mucho peor. Las secuelas de Katrina se sentirán en todo Luisiana durante las próximas décadas. Muchos se fueron de Nueva Orleans para no volver jamás. Cuando ciertos vecindarios fueron rezonificados y gentrificados, obligó a los antiguos residentes pobres a tener que mudarse. Katrina es evidencia de cómo las circunstancias del mundo moderno pueden combinarse para crear un desastre monumental. Si el golpe del huracán no hubiera sido directo, es posible que los diques no se hubieran roto. Si en la década de 1960 los diques se hubieran construido correctamente, a un costo de millones, probablemente habrían resistido y no causado daños que costaron miles de millones. A pesar de no ser uno de los huracanes más rápidos, más grandes o más mortíferos, Katrina merece su lugar en nuestro top 10. Katrina demostró que incluso en el siglo XXI, una de estas tormentas puede paralizar uno de los países más poderosos del planeta y destruir casi por completo una ciudad moderna. En el número 1, tenemos un ciclón que combina todos los ingredientes que hemos visto en el resto de los 10 primeros. Fue una tormenta perfecta que condujo a uno de los mayores desastres humanos del mundo moderno. Es el ciclón Bola de 1970. El ébola nació en el norte del Océano Índico y fluctuó entre ser una tormenta de categoría 1 y categoría 3 a medida que se movía a través de la bahía de Bengala y subía hacia Bangladesh. Esa zona se llamaba Pakistán Oriental. La tormenta fue fuerte, pero de ninguna manera el ciclón más poderoso del año. Las autoridades pudieron rastrearlo y tenían una buena idea de dónde iba a tocar tierra, pero el gobierno había cerrado el sistema de alerta por radio, lo que significó que millones de personas tocaran tierra cerca del delta del Ganges después de la puesta del sol, alrededor de la marea alta, colocándolo en el peor lugar posible y en el peor momento posible.
Las islas bajas del delta, densamente pobladas, estaban llenas de refugios construidos a mano compuestos de bambú, hojas de palma y láminas de metal. Las viviendas no ofrecieron resistencia a las marejadas masivas de 6 metros. Un muro de agua de la altura de una casa de 2 pisos llegó sin previo aviso y en la oscuridad. Habría sido tan aterrador como despiadado. Islas enteras fueron arrasadas de cultivos, ganado y casas. Decenas de miles de personas fueron arrastradas al mar y nunca fueron encontradas. En toda la región, todo fue azotado por fuertes vientos, acompañados de inundaciones y deslizamientos de tierra. Aquellos que sobrevivieron al ataque inicial se quedaron en la oscuridad, sin saber lo que acababa de suceder e incapaces de buscar o ayudar a otros sobrevivientes. Lo peor estaba por venir. A medida que los cadáveres hinchados de decenas de miles de víctimas y animales de granja contaminaban el suministro de agua, el cólera y la fiebre tifoidea se propagaron, causando aún más muertes. La dieta de los habitantes de la zona consistía casi exclusivamente en arroz y pescado, pero el ciclón se había llevado casi toda la cosecha estacional de arroz y el 60% de la flota pesquera había sido destruida. Entre el impacto inicial y las enfermedades y dificultades que siguieron, se estima que 500.000 de personas murieron y otros 50 millones fueron desplazados. Esos números son difíciles de comprender. Incluso para una zona acostumbrada a inundaciones devastadoras y ciclones poderosos, la escala de bola no tenía precedentes. Algunas estimaciones dicen que el 85% de las viviendas de la zona sufrieron graves daños o fueron destruidas. Si la tormenta hubiera llegado a 100 kilómetros más al sur, la pérdida de vidas habría sido dramáticamente menor. Y si hubiera golpeado durante el día, la población podría haber tenido una oportunidad. La combinación fue fatal. Midiendo solo por la velocidad del viento de 200 km por hora, Bola es uno de los ciclones menos poderosos de esta lista. Era menos de la mitad del tamaño de Sandy. Sus precipitaciones fueron drásticamente inferiores a las de Niña, María o Mitch, pero como resultado de las circunstancias únicas y una gigantesca marejada ciclónica, el número de muertos podría ser igual al número combinado de muertes de las otras 9 tormentas en la lista. Nunca antes ni después hemos visto las circunstancias humanas, el error y la pobreza unirse de tal manera que crearon una devastación tan total. Esperemos que nunca lo volvamos a hacer. La mayoría de nosotros somos lo suficientemente afortunados como para no habernos encontrado nunca con el formidable poder de estos ciclones tropicales, pero con el aumento de la temperatura del mar en todo el mundo, las condiciones que los siembran están mejorando todo el tiempo. Los mares más cálidos significan que estamos viendo una temporada de tormentas más larga. Por lo tanto, se están produciendo ciclones más fuertes que se mantienen fuertes por más tiempo. Los 10 huracanes que hemos visto aquí esta noche podrían ser solo el comienzo.